un libro publicado en el año 1990 que habla específicamente de Andalucía. Se trata de una obra breve, escrita por un filósofo, sociólogo y ensayista de Valladolid, discípulo de don José Ortega y Gasset, en el que se traza una teoría sobre nuestra tierra y sobre nuestra gente. En el comienzo de esta obra, tan objetiva como apasionada, puede leerse, entre otras cosas, lo siguiente. He estado en Andalucía porque este es un lugar donde se está, nunca donde se pasa. Apenas se entra en ella, sobreviene una nueva relación con el ambiente, el paisaje, la ciudad. Empiezan a salirle a uno raicillas por la parte baja del alma y éstas se van hinchando silenciosamente en el suelo. Ya está, al poco rato ya no hay medio de irse. Andalucía es un lugar para quedarse. Tenemos que arrancarnos a tres tirones y unas briznas de nuestro ser se desprenden de nosotros y quedan en el suelo. Opinión sobre Andalucía de uno de los más importantes y grandes pensadores que tiene la España de nuestro tiempo. El libro se titula, como les decía, Nuestra Andalucía, y su autor es Julián Marías, que nos acompaña esta noche desde Madrid. Señor Marías, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido por estar un ratito con nosotros. Muy bien. Aclárenos usted una duda en principio, señor Marías. ¿En su libro Nuestra Andalucía es edición nueva de 1990 o es una edición del año 1965 corregida y ampliada? No, el libro se publicó... Primero fue una serie de artículos que publiqué en un periódico de Barcelona, el Noticiero Universal. Y después lo reuní en volumen, todos ellos se publicaron en un libro muy bonito, se publicó con una edición ilustrada, con unas acuarelas del pintor Alfredo Ramón, unas espléndidas acuarelas. Luego el libro se ha reeditado ya, el texto simplemente, sin ilustraciones, varias veces. Y por último, se ha hecho esta edición en Sevilla, que tiene dos cosas nuevas, un ensayo sobre el regionalismo andaluz y otro, un breve artículo titulado Vivir en Sevilla, que los he escrito después. No, mire, yo he sido discípulo y amigo y colaborador de Ortega durante 23 años. Eso es. Me parece una de las cabezas más extraordinarias de nuestro siglo y quizá de cualquier siglo, pero no hablo para nada de Ortega en este libro. Ni lo cito siquiera. No, yo le decía si había coincidencia, señor Marías. No me planteé la cuestión. Yo hice un enfoque distinto, un planteamiento diferente, personal, y no hablé de Ortega para nada, ni aparece la referencia siquiera a la teoría de Andalucía de Ortega, que me parece muy interesante, pero que yo planteaba la cosa de otra manera. Por otra parte, no es que yo sea andaluz, pero el 50% de mi sangre es andaluza. De modo que, porque toda la familia de mi madre, hasta donde hay memoria, es andaluza. De modo que no soy tampoco tan ajeno a Andalucía. Y eso quizás me ha permitido entenderla un poco mejor. Sí. Yo he vivido en Andalucía, he visto lo que... Creo que el mirar es muy útil. Yo siempre tengo creo que la filosofía es visual. Yo creo que mirando es como se hace toda doctrina que vale la pena, que no sea una escolástica. De modo que yo he mirado profundamente, largamente Andalucía y lo que he dicho es lo que veo. No los clichés, no lo que he leído, lo que me han contado, no. Es una impresión primaria, directa. Hay una frase andaluza que yo no sé si se emplea ahora, pero cuando la gente, cuando pasaba por delante de un espejo, se miraba, se decía que se daba puñaladas. Sí. Darse puñaladas ante un espejo. Yo no sé si esto se usa, lo oigo poco, pero quizás no sé si se usa mucho. El andaluz está bastante contento de serlo. Está encantado de serlo. Ahora le están estropeando esto. Hay gentes que le presentan una visión más o menos tétrica de Andalucía, y entonces empieza a no sentirse contento porque acaba por creerse lo que le dicen. Pero normalmente el andaluz ha estado bastante encantado de serlo. Y eso ha tenido la consecuencia de que tenía un poco de conciencia, sin llegar al narcisismo, no es narciso, pero ha tenido una cierta conciencia de sí mismo y unida a la complacencia. El andaluz trabaja, en general trabaja bastante, la mayor parte, algunos no, ¿verdad? Como en todas partes. Hay una diferencia muy grande, hay personas que trabajan demasiado y otras que no dan golpe en su vida. No sé cómo se las componen, yo no he sabido hacerlo nunca. Pero en fin, a veces viven y viven bien sin dar golpe. El andaluz, lo que pasa es que no tiene, diríamos, el andaluz propiamente dicho, con las excepciones que se quiera, no tiene, diríamos, una especie de fanatismo o de beatería del trabajo. Trabaja porque hay que trabajar y a algunos además les gusta. Pero la vida no es trabajo, la vida no se reduce a trabajo. Y esto me parece sabio, me parece inteligente.
La vida es trabajo y muchas cosas más. Y además, en general, se trabaja para algo, que no es trabajo, para el resultado del trabajo o para tener un tiempo propio, el tiempo al cual uno vaca para hacer lo que realmente le interesa, lo que es la vida misma. No es lo mismo el tiempo de un andaluz que el tiempo de un alemán, por ejemplo, o de No, un nórdico, evidentemente ¿verdad? no. Probablemente el andaluz tiene más facilidad para gozar de la vida, quizá. Hay gente que no gozan de la vida, no porque trabajen más. Se puede trabajar mucho y gozar de la vida y usar ese trabajo precisamente para poder conseguir ciertas cosas, aunque no sea más que mirar, aunque no sea más que llegar a entender las cosas, que da mucho trabajo, pero que a mí me parece sumamente interesante. ¿Usted qué pensó de aquel fenómeno político de la reivindicación andaluza del 28 de febrero de hace 12 años? A mí eso, mire, me parece poco andaluz, es lo que me Poco parece. andaluz. Sí, yo creo que es poco andaluz. Mire, Andalucía tiene una personalidad muy acusada. Es una de las regiones que tiene una personalidad más clara, más atractiva, más conocida, con más popularidad. Pero eso lo ha llevado siempre Andalucía con naturalidad. Y entonces a mí me preocupa un poco el que se pierda la naturalidad, el que se haga todo eso de una manera subrayada, un poco artificial. Eso a mí me parece poco andaluz. Yo creo que el andaluz es regional, naturalmente, pero no muy regionalista. A mí la palabra ismo, el sufijo ismo me molesta bastante, casi siempre, porque yo lo aproximo al sufijo itis, que quiere decir inflamación. Yo creo que tengo un apéndice, y digo creo porque nunca me ha molestado, pero supongo que lo tengo. Pero prefiero no tener apendicitis. Soy de una nación, que es España, pero no soy nacionalista. Soy de una raza, cualquiera sabe cuál, pero no soy racista. El ismo es siempre como una especie de exasperación o de irritación o de inflamación de algo que es bueno. Y por tanto me parece mejor evitarlo. ¿Qué efectos cree usted que se van a derivar de la conmemoración, hablando de otros temas ya, de la conmemoración del 5º centenario y de la Expo 92 para Andalucía en general? Yo creo que debería ser muy interesante porque evidentemente lo más grande que ha hecho España en toda su historia ha sido lo que yo llamo el injerto americano. Yo estoy empleando hace unos años dos conceptos botánicos que me parecen muy claros para explicar la diferencia entre América del Norte y la América hispánica. En América del Norte hubo un trasplante. Se trasplantaron sociedades europeas a suelo americano para hacer sociedades igualmente europeas, que no tenían que ver nada más que el territorio. En cambio, los españoles fueron a América y se encontraron con sociedades americanas existentes, muy diversas, con muy diversos grados de formación, de cultura, de civilización, de riqueza, etc. Y entonces introdujeron en ellas un elemento vivo, eso que llamamos en botánica un injerto. Y las sociedades americanas siguieron siendo americanas, pero injertadas, es decir, hispanizadas. ¿Qué es lo que hizo Roma con una gran parte del mundo? Y esto me parece enormemente fecundo. Gracias a eso hay un mundo hispánico, con la misma lengua, con muchas costumbres comunes, con usos, con una religión que es primariamente la religión católica que llevó a España a América. Es un continente íntegramente cristiano y el único país cristiano que hay en Asia es las Filipinas, no olvidemos. Esto prueba hasta qué punto fue verdad eso. Y esto me parece interesante. Creo que tomar posesión de eso, recordar que hace 500 años que empezó y que sigue vivo, que el mundo hispánico sigue vivo en otra forma, no en forma política, pero en forma cultural, histórica, de convivencia. Eso me parece capital, me parece enormemente importante. Eso de que se puede uno recorrer miles de kilómetros sin salir de la lengua y sin salir de las formas de la vida, dentro de una gran casa, en diferentes habitaciones, y recordar eso y revivirlo y proyectar el futuro desde eso, me parece fantástico. Es que vivimos muy deprisa, No sé. pensamos poco, estamos inmersos en una crisis. Pensamos poco. ¿Sí? Mire, yo muchas veces pienso, yo veo un libro científico de cualquier disciplina, el autor ha trabajado 5 años y ha leído mucho, ha hecho papeletas, ha tomado notas, ha hecho experimentos, ha hecho estadísticas, pero uno se pregunta, ¿y cuánto ha pensado sobre esto? Muy poco. Yo quizás porque no sé hacer más que pensar, puede que sea por eso, pero creo que la única manera de entender algo es pensar. Y noto una falta de pensamiento, y concretamente del pensamiento superior, justificado, que es la razón. La mayor parte de la gente que escribe dice cosas que pueden ser incluso verdad,
pero no se justifican. ¿Vivimos en crisis, señor Marías? Bueno, en este tiempo. Es una palabra muy socorrida. En crisis se vive siempre, por supuesto. Pero estamos en un momento en que nos amenaza quizá una decadencia. Y no me refiero a España. Cuando las cosas malas afectan a España solo, me parecen menos graves. Lo malo es cuando no hay donde apoyarse, cuando son más generales. Yo creo que estamos en un momento en que han descendido muchas cosas, en que el nivel de creación es más bajo, en que, por ejemplo, las grandes figuras creadoras o se han muerto o son ya muy viejos, no se sustituyen en proporción suficiente. Quiero decir que si usted toma 10 grandes figuras, habrá entre los más jóvenes 2, 3, 4, tal vez, equivalentes, pero no 10. Y debería haber 12 o 15, porque el mundo crece. Esto me preocupa mucho. Yo espero que volvamos al cultivo de la razón, que volvamos a pensar a fondo, que volvamos a sentir pasión por la verdad y no falsear las cosas, no hacer historia ficción, por ejemplo. Si esto se hace, saldremos adelante y el mundo será más interesante que ahora. ¿Qué opinión tiene usted de los políticos actuales de nuestro tiempo, señor Marías? Pues no me entusiasman. No La verdad, confieso que no tengo así gran entusiasmo. He tenido un momento de mucha esperanza cuando se instauró en España la monarquía el año 1900, a finales del año 75. Bueno, yo veía el horizonte abierto. Por primera vez me sentí, digamos, cómodo en la vida pública española. Unos cuantos años sí. Después las cosas empezaron a declinar. Ha habido demasiada intervención de los poderes públicos en la vida. La libertad está limitada. Se usa menos, se usa francamente menos. Se puede usar, está en los libros, está en las leyes, pero se usa menos. Y evidentemente se ha perdido cierta espontaneidad, cierta capacidad creadora. Yo creo que esto se puede recuperar y espero que se recupere. Pero en fin, quizá a pesar de los políticos, o si ellos quieren también, con ellos. ¿Baja usted mucho por el sur, por Andalucía? Cuando puedo. Vendrá, supongo. Sí. Supongo que durante la Exposición Universal y eso se llegará por aquí. Pues no lo sé. Pero en fin, voy a ir a Sevilla el día 27. El día 27 de este mes tengo que ir a Sevilla para hablar de un andaluz importante, que es Nebrija, Antonio de Nebrija. De modo que voy a tener que pasar por lo menos unas horas en Sevilla. Siempre será usted bienvenido, don Julián Marías. A mí me encanta siempre estar en Sevilla.